Hola, ¿qué tal? Esto es el ADN de la historia desde la Capilla Alfonsina y estoy aquí con mis queridísimos amigos Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal? Benito Taibo y vamos a hablar como siempre de historia. Vamos a hablar de la historia de Chapultepec, ese pulmón de nuestra ciudad, pero que además ha tenido justamente como dice Alejandro, una historia enorme desde tiempos inmemoriales. Y las grandes ciudades como Nueva York, con su Central Park, que no es natural sino artificial, lo mandaron a hacer, o como los grandes parques de Londres, como el Hyde Park o muchos otros. La Ciudad de México tiene ese bosque y esa plaza central, bueno, más allá de la Alameda, porque también en mucha época hubo como competencia, pero el bosque Alameda de Chapultepec... donde no hay álamos. Además de Pero todo. Sí, hubo, claro. Pero fíjate que, qué bueno que lo mencionas, creo que no hubo competencia porque era pues es pequeña la Alameda, pero es el parque más antiguo, o sea, el parque construido por manos humanas. Claro. De la Ciudad de México, 1597. Mira. Exacto. Ahora, el bosque de Chapultepec, que evidentemente ya existía, porque además hay una historia maravillosa prehispánica, estaba siempre rodeando y dando ese pulmón que acaban de decir. Oigan, déjenme decirles que encontré un libro muy extraño y al mismo tiempo maravilloso. Está publicado por la Universidad Iberoamericana, coordinado por Gabriel Pot, Caminatas por la Ciudad, historias y escrituras por las calles. ¿No se han puesto a pensar qué difícil es últimamente caminar por nuestra Ciudad de México? Y hay lugares en donde te están proponiendo este libro maravilloso y uno de ellos es el recorrido por el bosque de Chapultepec para recuperar toda esa historia, pero también toda esa sensación de conocerte tu historia y tu ciudad y tu arquitectura de a pie. Wow. Me pareció muy lindo y bueno, ahorita les voy a ir hablando de todas esas maravillas que tiene el bosque de Chapultepec, pero no se lo pierdan, lo publica la Universidad Iberoamericana y recuperemos esa parte de pasear, caminando. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, hablando de recuperar nuestra ciudad a pie. Aquí en la Capilla Alfonsina encontré, por sorpresa mía, 2 cuadros hechos por la esposa de Alfonso Reyes, por Manuela Mota, también de una mujer importante, una mujer que tiene mucho que ver en nuestra historia, ella es Angelina Beloff. Pero vénganse a la Colonia Condesa, descubran esta Capilla Alfonsina que está llena de cosas increíbles, Benito. Sí, entre otras cosas, otra gran sorpresa es una cantidad bastante buena de caricaturas y de dibujos de Carlos Fuentes, que yo no sabía que dibujaba, sobre Alfonso Reyes. Son verdaderamente buenos. De repente volteé y pensé que uno de ellos era de Abel Quesada. Sí. O sea, y la verdad es que ese talento oculto de Fuentes me dejó sorprendidísimo. Sí, conózcanlos. De hecho, debió dedicarse mejor al dibujo, ¿no? No, o sea... No, ¿qué dices? A mí sí me gusta la región más transparente. Esa, o sea, a mí también. La muerte de Artemio Cruz, sí. Aura. Sí, totalmente. Sí. Bueno, y yo también quiero poner una aportación de aquí de la Capilla Alfonsina que me pareció, bueno, para empezar, tiene una sección dedicada al general Bernardo Reyes, increíble, unas fotos, un cuadro, un sable. Sable, armas, o sea, vale la pena nada más para quienes les gusta mucho el tema más político, aquí tiene que ser. Pero las escaleras nos estaban comentando que en su momento, porque fue una casa construida, exprofeso, es decir, él la manda a construir o la construye cuando regresa a México y las escaleras son para él, para su estatura, medía un poquito más de 1.50. Entonces, cuando uno sube las escaleras te das cuenta que no son, no tiene, digamos, el ancho de la típica escalera. Se nota, son muy cómodas, por cierto, para subir y para bajar, pero yo nunca había pensado en hacerme mis propias escaleras. A la medida. Y el barandal y bueno, y el material completamente funcionalista. Vamos a volver a hablar de la Capilla Alfonsina. Es que no podemos dejar de hablar de Chapultepec. Bueno, ok. Vocablo náhuatl que quiere decir Cerro del Chapulín. Ese es su símbolo. En algún momento alguien encontró un chapulín, había un cerro y lo llamaron, pues, como se llamaba en tiempos náhuatl. Mírate, no, es un chapulinzote.
¿no? Oye, en esa peregrinación de la que venían del norte, del territorio Chapultepec, fue, claro, de Aztlán, del mítico Aztlán, fue un lugar donde además de los manantiales naturales, porque después ya el imperio mexica era de donde provenía mucha agua que llevaban al islote, pero mucho tiempo vivieron en el cerro de Chapultepec y comían esos chapulines. Es que eso es muy interesante porque la peregrinación que parte de Aztlán se dice que más o menos por el 1116 llega por el 1220-25 al Valle de México. Obviamente de ahí todavía les faltaba un siglo para encontrar la señal. Entonces cuando llegan, obviamente, ojo, a nuestro gobierno, los mexicas no eran pueblos originarios, eran tribus del norte que venían a poner en su lugar y a someter y a explotar a los del Valle de México. Pero esa es otra historia. El hecho es que cuando llegan al Valle de México, pues ¿quiénes dominan? Los señores de Azcapotzalco. Entonces los señores de Azcapotzalco hicieron todo lo posible para eliminarlos. Entre ellos mandarlos, por ejemplo, a Tizapán, en el sur de la ciudad. Y ahí es donde aprendieron, no porque la gastronomía y los nutrientes. Eso es muy importante. Ahí aprendieron a comer alimañas, porque no había nada más que comer. No es de, oye, es que... La comida prehispánica. No, y las proteínas que aporta la dieta. Tuvieron que comer serpientes y alacranes y mosquitos y pero sí, todo. les dio proteínas. No, claro, sobrevivieron. Claro. Y luego de ahí llegaron hasta este lugar, hasta Chapultepec. Claro. Ahí tuvieron, como bien decías Isabel, una temporada hasta que después ya de andar de aquí para allá, ser de todo y sin medida, como dice José José, finalmente encuentran la señal en 1325 y fundan en el islote, pero Chapultepec se queda como el gran lugar por los manantiales. Exacto. Y porque sí le daban un sentido al bosque de algo que era mágico. Absolutamente. Moctezuma funda ahí sus baños. Claro. Los famosísimos baños de Moctezuma, rodeados de ahuehuetes que ya estaban ahí, no llegó a plantarlos. Exacto. O sea, son árboles casi milenarios. Pero yo te aseguro que si los hubieran plantado, no se les secan. Bueno, ok, ese fue un comentario aparte. Bueno, esos baños de Moctezuma fueron muy socorridos por la nobleza mexica, sobre todo por Moctezuma. Eran lugares para un pueblo muy limpio, sin lugar a dudas. Un pueblo, incluso Tenochtitlán está construido de tal manera en que siempre fluía el agua, y el agua era un elemento indispensable para bañarse, para beber, para lo que todos sabemos, pero que los españoles quedan muy sorprendidos, ¿no? Con toda esta lujo que tiene que ver con el agua. ¿Sabes qué es lo triste? Que realmente las crónicas hablaban de unos manantiales de agua cristalina y pura, maravillosa, y se agotaron. O sea, sí. Es más, ya ni siquiera puedes echarle la culpa al progreso actual. Se agotaron en el siglo XVII. Sí, claro. Sí. Obviamente va creciendo la ciudad, desecan el lago, pero verdaderamente era una fuente inagotable de agua, al menos durante toda la época del Imperio Mexica. Pero sigue estando ahí el famoso cárcamo de Chapultepec, en donde sigue brotando agua y en donde Diego Rivera hace una verdadera joya. Y justamente con el dios del agua mexica, con Tlaloc, que es preciosa esa obra. Que puede visitarse. Claro, por supuesto. Y Chapultepec, lo que decías, Alex, es un lugar mágico, un lugar al que iban a contemplar, a pasear, a cambiar de aire. Y en realidad, si tú buscas cuando vas al castillo de Chapultepec, que es obviamente mucho después, pero en el basamento, en esas piedras, encuentras todavía restos de esos glifos, de esos antiguos mexicanos que iban a visitar este lugar. Pero ya entrada la época virreinal, cuando les hablaba también de la Alameda, Chapultepec se convierte también en un lugar para ir a pasear y en un lugar para hacer días de campo, los famosos días de campo que se utilizaron en toda Europa y que obviamente en México llegaron. Me imagino el Parque del Retiro en Madrid. No sé exactamente en qué año se funda el Parque del Retiro, pero obviamente hubo un momento en el que estuvo Alameda, Chapultepec y Parque del Retiro. Entonces hay que imaginar ver a esas personas del virreinato que además tomaban carretera, tomaban camino fuera de la Ciudad de México para llegar al mágico bosque de Chapultepec. Ahora lo tenemos como por sentado, ¿no? Ya es un... Por sentado y además delimitado, porque en aquel entonces realmente era ir al bosque.
creo que la primera cédula real es como de 1525, 24, 26, O sea, donde ya se permitía el ambulantaje. O sea, se permite vender vino y pan. Entonces la gente que no llevaba sus viandas. sus viandas, pues podía conseguir ahí, pero era un lugar donde podía haber mucha, digamos, el paseo de los Ahuehuetes era el más transitado porque era el que de manera natural se había construido, ¿no? O había nacido. Pero también, fíjate que ahí, y ese todavía se puede ver y es padrísimo, si quieren encontrar una de las entradas al inframundo, está ahí, se llamaba el Zincalco. El Zincalco era una cueva que supuestamente entraba al inframundo y se supone que ahí Moctezuma, cuando vienen sus pesares, porque ya llegaron los españoles y están por llegar a Tenochtitlán, decide irse a quitar la vida al Zincalco y ahí al parecer tiene una visión donde le dicen, a ver, no le saque, vaya a hacerse frente de sea hombrecito y vaya a hacerle frente a los españoles y entonces tiene unas visiones ahí muy extrañas que están contadas en distintas crónicas, pero hoy se puede visitar. Si ustedes, digamos, se paran frente al castillo por la rampa, caminan hacia la izquierda, se van a encontrar el obelisco original de los niños héroes, el del Porfiriato, luego el monumento al Escuadrón 201, que es también muy hermoso, y juntito al Escuadrón 201, al monumento, está la entrada a lo que era el audiorama, que es una chulada. Sí, una claro. belleza. Dentro del audiorama está la entrada al Zincalco. Obviamente no puedes pasar, está cerrada, pero ahí es el lugar donde se dice que, según las crónicas, estaba la entrada al inframundo. Oye, y antes de seguir con estos presagios que sin duda le causaban malestares a Moctezuma, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando ¿Cómo? de Chapultepec. ¿Tan rápido? Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Seguimos hablando del maravilloso bosque de Chapultepec, que es enorme, tiene 3 secciones. Llega desde la sección central, por donde está el lago Mayor, lago Menor,
y que fueron construidos, eso hay que decirlo, no son lagos naturales. Y una época importantísima del bosque de Chapultepec es sin duda el Porfiriato. En el Porfiriato, José Yves Limantour convence al presidente, a Porfirio Díaz, de hacer ahí un zoológico. Y las anotaciones del zoológico, yo tuve la fortuna de verlas, son una maravilla. Compramos 2 avestruces, y se funda el zoológico al cual hemos estado todos. Yo creo que Chapultepec, 2 puntos, memoria. Todos los habitantes de la Ciudad de México tenemos una memoria acerca del bosque de Chapultepec. Absolutamente, y los que visitan la Ciudad de México también es una visita obligada. Exactamente, y el Zócalo de la ciudad. Claro, y Chapultepec, tú hablas del periodo del Porfiriato, donde ahora se encuentra el Museo de Arte Moderno, porque también hay que decirlo, Chapultepec es la sede de los grandes museos de esta ciudad. Museo Nacional de Antropología, Museo de Arte Moderno. El Rufino Tamayo. El Rufino Tamayo. Que era el Centro Cultural Arte Contemporáneo antes. Exacto. Sí. Pero fíjate, y rapidísimo, donde ahora es el Museo de Arte Moderno, en el Porfiriato había uno de los restaurantes de más lujo y más maravilla porque estabas en el bosque de Chapultepec y se servían puras cosas afrancesadas y era, imagínate, está muy cerquita a donde están las puertas de Chapultepec, esta reja maravillosa con estos leones, porque es una época en que la Ciudad de México busca embellecerse, no que no lo fuera. Donde comienza el Paseo de la Reforma. Claro, que además, previo a eso, hay que hablar del periodo de Maximiliano y previo al colegio al colegio militar, ¿no? Que estuvo ahí. Pero perdón, nos falta el Museo Nacional de Historia, que es Castillo de Chapultepec, claro. Y la Galería de Historia, que también está ahí. Y el Caracol, ¿no? Es que sí, digamos, Isabel la interrumpimos cuando ya estaba en la época colonial, y ahí ocurren 2 cosas muy importantes. La gente iba al bosque, pero era totalmente fuera de la ciudad. Porque acuérdense que no existía el Paseo de la Reforma, entonces no había una llegada directa. O salías ya muy entrado el 18, por el Paseo de Bucareli hasta lo que hoy es su continuación en Avenida Chapultepec. Sí. Y de ahí en Chapultepec tomabas hacia el castillo, hacia Chapultepec, hacia el bosque. O la otra es irte por todo lo que era la calzada México-Tacuba, Pedro de Alvarado. Paso de Alvarado. No, Puente de Alvarado. Puente de Alvarado hasta la Verónica, que es donde pasa el circuito interior, y ahí dabas vuelta a la izquierda para llegar a Chapultepec. O sea, tenías que rodear, no había un pase directo desde la Alameda. Exacto, totalmente de acuerdo. Entonces era tardado, carruajes, todo eso, pero era un paseo de salir de la Ciudad de México, porque recuerden, amigas y amigos en casa, pues la Ciudad de México siempre fue, casi durante todos los siglos antes de mediados del 19, pues prácticamente se reducía a lo que es el centro histórico. Exacto. Así es, y como por donde está el Molino del Rey, más o menos por Tacuba, ya lo hemos platicado en otros programas, estratégicamente hay una especie de loma. También estratégicamente ya en el siglo XIX, en las primeras décadas, estratégicamente se pone el colegio militar en esta colina, que ahora es el castillo de Chapultepec, pero en ese momento era un cerro y estratégicamente se veía todo ese Valle de México, que además la ciudad quedaba lejos todavía, a pesar de que ya estábamos en el siglo XIX. Porque acuérdate que los virreyes que fueron de apellido Gálvez deciden construir esa fortaleza. Había tenido un pequeño adoratorio en la época prehispánica, luego tuvo una pequeña ermita que tampoco tuvo un gran éxito, y de pronto ya hacia finales del 18, segunda mitad del 18, deciden que es buena idea construir un alcázar ahí, claro, para la residencia de descanso de los virreyes, y de hecho la entrega del pendón que se hacía en el centro, en algún momento dado se pensó llevarla a Chapultepec, pero pues todo el mundo dijo, no, está muy lejos, sí. Pero sí construyeron esa fortaleza que en un momento dado se pensó que los virreyes, primero uno que se muere, Gálvez, y luego el segundo Gálvez,
que dice, decían que lo estaban construyendo para independizarse. Por eso lo construyeron tan a prisa. No, y además algún día deberíamos hacer un programa sobre los Galvez. Galveston en Estados Unidos está fundado por esos Galvez. Y regresando a esta construcción, que obviamente era un colegio militar, conocemos también el tema de la guerra con los Estados Unidos, la batalla del 13 de septiembre de 1847. De ahí sale la Marcha de la Lealtad. También, claro, también. Y bueno, entonces está vinculado a nuestra historia. Y después también tenemos esta parte muy maravillosa, lúdica, de que llegan los emperadores y es el magnífico castillo de Chapultepec. Era bastante ramplón en el momento. Obviamente lo van a ir haciendo a su gusto. Y una de esas cosas es eso de lo que tú hablabas, que no tenía acceso. El paseo del emperador y de la emperadora, posteriormente, después de la República restaurada, Paseo de la Reforma, es trazado por el archiduque Maximiliano para llegar directamente de Bucareli, que era la salida, hacia el castillo de Chapultepec. Ahora, no era un paseo para la gente. No. Se lo mandó construir para él. Sí, claro. De hecho, nadie podía pasar a esa zona. Y dejó nada más la terracería, no le dio tiempo. La historia de amor cuenta que para que Carlota no lo extrañara tanto y él llegara rápido, pero pues se odiaban. Lo cierto es que sí necesitaban un acceso directo y de hecho parte de la rampa que hoy se sube es de la época de Maximiliano. Ahora, claro que era un castillo ahí medio destruido, nadie le había prestado atención cuando llega Maximiliano, pero ¿cómo estaría el Palacio Nacional que decidieron mejor irse al rascuache? Entre otras cosas, lleno de pulgas. De chinches. Carlota durmió sentada y Maximiliano durmió en la mesa de billar en el castillo en el Palacio Nacional. Perdón, nos faltó un lugar emblemático y maravilloso, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Casa del Lago. También. La Casa del Lago, que fue antes el famoso Automóvil Club. Y que es un lugar maravilloso en donde grandes poetas mexicanos y sobre todo muchos poetas de la posguerra española, refugiados, leyeron ahí sus textos. Hay una bellísima estatua de León Felipe en ese momento. Pero a ver, Memorias de Chapultepec. ¿Puedo empezar? Claro. Mi memoria de Chapultepec. La primera vez que yo veo en mi vida un delfín en vivo es en Atlantis, ¿se acuerdan? No. Sí. ¿En serio? Sí. Yo nunca fui a Atlantis. Bueno, yo sí, tercera sección del Bosque Chapultepec, ya subiendo por Constituyentes, había un delfinario, ahí llega Keiko, la ballena, la primera orca. ¿Y luego la llevaron a Reino Aventura? Y luego la llevaron a Reino Aventura y luego la liberaron en aguas de Islandia y vete a saber en dónde. Creo que murió, sí, porque no estaba hecha para la vida salvaje. Pero ahí vi por primera vez un delfín y todavía sigo asombrado. Fíjate. Y estoy en contra de que los animales se utilicen como espectáculo, pero bueno, un niño de la Ciudad de México era algo sorprendente. Claro. Y el audiorama, ese es otro de mis grandes recuerdos, escuchar un concierto completo del lado de mi tío en este espacio maravilloso que estaba rodeado de bocinas, que era muy espectacular. A mí me traían, cada vez que veníamos a México, a la Ciudad de México, íbamos al bosque de Chapultepec. Y recuerdo, obviamente me gustaban los árboles, me gustaba muchísimo entrar por esas puertas donde están los leones y me compraban cosas rarísimas. Un chicharrón de harina era una cosa extraordinariamente rara para mi paladar. Eres muy fifí. No, me fascina, pero es que en Guatemala y en Colombia no existía eso. Entonces, ¿no existían los chicharrones de harina? No, y menos irte los comiendo. Lo que no podía nunca y no he podido es ponerle chile, porque me picaba muchísimo, el picante nada más no, pero el olor del chicharronero me gustaba muchísimo. Y el pitillo de los globos, del globero, me fascinaba. Para culminar con un recuerdo de infancia que no sé quién tenga, la sala de los espejos. Sí, claro. Era maravilloso. Entrando al castillo. Sí, de la base de la... Pues ahí... Que era el salón de guardias. En el inicio de la rampa. En el inicio de la rampa. Y entonces hacías una fila moderada, no hoy sería imposible que entraran todos, y te podías ver delgadito, te podías ver una cosa increíble. Altísimo. Sí. Era padrísimo, sí. Acabo de recordarlo. Sí, ¿verdad? ¿Tú? Claro, es así. Siempre, además, nos llevaban a la escuela cada rato. Fíjate, yo me acuerdo de muchos días de campo con toda la familia de mi mamá, pero te voy a decir exactamente en dónde. Hoy, donde está la subida al segundo piso, yendo de norte
a sur, Ajá. un poco antes de donde está la feria de Chapultepec, la que hoy le van a llamar Aztlán. Ajá. Ahí, de ese lado, o sea, ahí hacíamos el día de campo. Y entonces, pues digo, estaba el periférico al lado, pero nos alejábamos, ¿qué te gusta? 500 metros. Y ahí hacíamos los días de campo, llevábamos asador y todo. Yo y también. no te asaltaban ni nada. Y se hacían montones de cumpleaños, Pero claro. muchísimos, claro. delimitados entre 4 árboles por hileras de globos. Y que entrabas al bosque y se veía en cada árbol fiesta de Chave, ¿no? Y entonces ibas Pero ahí siguiendo. sí, pues ya era más bien un par, o sea, porque nunca tuvo, o al menos a nosotros ya no nos tocó como el bosque, era como un parque, porque no estaba tan cerrado, o sea, tenía muchos espacios medio abiertos. Sí. Yo, otra de las que, el trenecito que Bueno. salía Claro. junto al Museo de Al zoológico. Arte, el Museo de Historia Natural. Que llegaba al solo. Ah, nos faltó el Museo de Historia Natural. Es que había dos. Había un trenecito que recorría la parte donde está el lago artificial, el castillo de Chapultepec y el zoológico. Y el otro que estaba en la otra sección, por donde hoy está el Museo del Papalote, donde está el Museo de Historia Natural, ahí De había las otro, bolas. el que iba sobre los rieles, que tenía una vía férrea. Sí, claro, Claro. ya me acordé, por supuesto. Y yo me acuerdo también que me encantaba el Museo de Historia Natural porque entrabas y había una especie de pecera gigante y decía monstruo de Gila. Y era lo que verdaderamente se le conoce como escorpión del desierto, una cosa como una serpiente horripilante, pero era así de wow, viva. Oye, y la arquitectura de ese museo muy curiosa, porque son unas Domos. esferas como domos. Fíjate, es exacto. una lástima que lo tengan abandonado. Está Porque terrible. Creo que no puedes ya ni entrar. Amaba, porque entrabas y lo primero que veías era un oso polar gigante disecado, disecado. que no tenía piel en todo esto, porque todo el mundo llegaba y le tocaba exacto. la panza al oso polar. Entonces, era... Hoy sería medio No, cutre, claro, ¿no? o sea, ya no puedes tener un museo con pura taxidermia, no, Sí, no no. podrías. O sea, Oye, no. Así sigue siendo el Museo Natural Oye. de Historia Natural de Nueva York, ¿eh? No, pues, Es pura pero ya- taxidermia. Sí, bueno, y el de Londres también El de tiene una Londres. parte. Oye, pero bueno, también un recuerdo de principios de los 80, mi papá corría alrededor del lago y estaba el restaurante del lago, pero también la cafetería del lago. Claro. Y recuerdo muy bien estar corriendo con él y es la primera vez que yo tuve contacto con la muerte porque vi a un gatito atropellado, fue tremendo, tremendo, tremendo. Y me quedé con el gatito hasta que literalmente su mirada se perdió. Ay, es uno de los recuerdos Isabel. más. Sí, y ahí me explicó mi papá, pues sí, es la muerte y bueno, lo acompañaste. Un drama, obviamente. ¿Cuántos años tenías? 10 y medio, 11. Sí, sí, sí. 7. En el bosque de Chapultepec nació el primer oso panda de América Latina. 1981, julio. del El 81. famoso que se hizo toda una suscripción popular para ver cómo tendría que ser llamado y ganó Togui. Togui. Pero mal porque Togui era niño en Rarámuri Sí, exacto. y resultó que era niña. Era niña. Que era niña. Oigan, rapidísimo, esta caminata que propone Clara Bolívar Moguel, Chapultepec, lugar de memorias, bien dices tú, que es una experiencia decimonónica, tienen que buscar el llamado Sargento. Así como la El ciudad de más Oaxaca antiguo tiene su ahuehuete. tule, es el ahuehuete más antiguo. Oigan, nos tenemos que ir, pero creo que nos quedó mucho en el tintero. No, ¿Qué- vamos a seguirle porque todavía hay historias que contar. Bueno, claro. ¿qué memorias tienen ustedes de Chapultepec? Cuéntenos, háblenos, mándenos a nuestras redes sociales. Yo me acuerdo de Chapultepec por favor, hagamos juntos este ADN de la historia del que estamos hechos. Porque seguramente muchos se cayeron de la lanchita remando. No, bueno, y nos fuimos de ¿Quieren pinta. saber si se fue de pinta? Acompáñenos en la próxima emisión.